Bueno, pues, ¿no? Eh, Ahora vamos a realizar la resolución del ejercicio 1, utilizando mi código para eh, poner los datos del momento, de la fuerza P y del trabajo. En este caso tenemos la figura 1, la cual está conformada por esa imagen que ve ahí, eh, en la que tenemos primero para empezar el problema vamos a hallar la sumatoria de las fuerzas en Y, que tenemos la fuerza A más la fuerza B, menos, en este caso vamos a multiplicar la distancia por el trabajo, menos la fuerza P, y se resta por ser fuerzas que van para abajo, y todo esto lo igualamos a cero. A todo esto obtenemos que las fuerzas que tenemos aquí son 14,26 kilonewtons. Luego las sumatorias en el momento de A. En este caso tenemos 5,8, que es el momento que hemos encontrado, menos 6 por el momento del trabajo, que es 0,87 por 8, más 7, que es la distancia que tiene hasta B, hasta la siguiente fuerza, y luego 8 por 7,3, que es la fuerza P. Esta es la distancia también que tiene la fuerza P. Todo esto nos obtenemos que la fuerza B es 13,48 kilonewtons. Con esto y con lo anteriormente hallado podemos obtener la fuerza A de 0,78 kilonewtons. Y todo esto nos va a ayudar para hacer nuestro diagrama de fuerza cortante. Aquí está el diagrama de fuerza cortante en el cual empezamos con el 0,78. ¿Por qué empezamos con el 0,78? Por esto, por aquí, por la fuerza, que es la primera que vamos a utilizar y después vamos a ir escalando con las demás fuerzas. Bueno, en realidad esta fuerza es constante y a esta fuerza de aquí, que es la fuerza que hemos encontrado aquí, le vamos a restar la fuerza del trabajo, que es la que sigue, porque es la fuerza A, la que sigue es la fuerza del trabajo, que en este caso es el 0,87 por la distancia que tiene. En este caso es 5 hasta la siguiente fuerza, que es la B. Por lo tanto, al 0,78 que era la fuerza A le vamos a restar esta multiplicación y nos va a dar menos 3,57, por lo que vamos a tener que bajar en el gráfico. Luego a esta fuerza aquí vamos a sumar la siguiente fuerza, que es la fuerza B. Se la vamos a sumar porque va para arriba, las fuerzas que van para abajo las vamos a restar. En este caso, la fuerza B, según lo hallado, es 13,48, entonces lo que vamos a sumar es eso y nos va a dar 9,91. Luego, la que sigue es la fuerza P, en este caso es 7,3 y la distancia que tiene es 1. Entonces vamos a restar menos 1 por 0,87, nos va a dar 9,04. A 9,04 le vamos a restar 7,3, 7,3 de la fuerza P, que está aquí, y nos va a dar 1,74, más o menos por aquí nos vamos a ubicar en el gráfico. Y a este 1,74 le vamos a restar el trabajo que todavía tenemos aquí, y la distancia que tiene, que es 2, y nos va a quedar cero. Este cero, que salga cero, nos certifica que está bien el diagrama que hemos realizado. Y analizando el diagrama, podemos ver que el punto máximo, o sea, la fuerza cortante máxima es 9,91 kilonewtons. Ya realizado nuestro diagrama de fuerza cortante, podemos ver que aquí nos han quedado figuras, de las cuales vamos a obtener las áreas para poder seguir con nuestro diagrama de momento flector. En este caso, el área 1, que tenemos acá, es 0,78 por la distancia que lleva, que es 2, y nos va a dar 1,56. A todo esto, en el diagrama del momento flector vamos a iniciar acá en los 5,8, que es la fuerza que hemos hallado inicialmente, que es el momento. Se coloca en negativo por ser antihorario. Esta fuerza nos la habían dado de dato. A este le vamos a sumar el área 1. Le vamos a sumar porque se encuentra por encima de la línea de aquí. Si estuviera por debajo se lo vamos a restar se lo sumamos y nos da menos 4,24 y nos ubicamos en este punto.
Luego vamos con el área 2. Para el área 2 hemos usado un teorema de semejanzas entre los triángulos que estaban aquí, el área 2 y el área 3. Haciendo ese teorema nos dio que esta distancia de aquí era 0,89 y con eso ya podíamos hallar el área de este triángulo y también el área de este triángulo. Para el área 2, que es esta de aquí, vamos a multiplicarlos y dividirlos entre 2, tanto base por altura, y nos va a dar 0,3496. Esto también se lo vamos a sumar a lo que teníamos anteriormente, menos 4,24. Esto nos va a dar menos 3,89. Nos vamos a ubicar aquí y este sí va a ir en curva por ser triángulo. Luego seguimos con el área 3. El área 3 ya también teníamos aquí la base por la altura y lo dividimos entre 2. En este caso, por estar debajo de la línea, lo vamos a restar. A menos 3,89 le restamos menos 7,32 y nos va a dar menos 11,20. Y también va en curva por ser triángulo. Baja hasta menos 11,20. Luego aquí el área 4, que es un rectángulo y dividido en dos, rectángulo y un triángulo acá arriba. Del triángulo de acá arriba tenemos las medidas que de aquí a aquí la distancia era 1 y la diferencia entre estos dos es 0,87. Esta multiplicación de base por altura entre 2 sumado a esta área de aquí, que es 1 por 9,04. Tenemos eso por aquí, 9,04 por 1 más 1 por 0,87 sobre 2 y nos da que el área 4 es 9,475. Esto sí se lo vamos a sumar por estar encima de la línea y nos da menos 1,735, que redondeando es menos 1,74. Y finalmente le vamos a sumar este triangulito de aquí, que es 1,74 por la distancia que era 1 sobre 2. Digo, la distancia que era 2 porque la distancia era 2 entre 2. Tenemos por aquí 1,74 por 2 sobre 2 es 1,74. Se lo sumamos al menos 1,74 y nos vuelve a dar 0. Esto todavía certifica que nuestro diagrama está bien. Analizando este diagrama obtenemos que el momento máximo es de 11,20 kilonewton por metro. Bueno, siguiendo con el problema 1, nos dio otra figura, que es la que está aquí. En este caso teníamos un canal y una viga, un canal set 9 por 15 y una viga W21 por 57. Los datos de estos dos están en una tabla, pero yo los he transcrito aquí para comodidad del problema. De esto también nos dan las medidas del rectángulo, que es 2,5, y el largo, que es 12. Con eso podemos hallar el área y también las inercias. Usando la fórmula que está aquí, podemos reemplazar y obtener la inercia en X y inercia en Y. Con los datos que hemos conseguido de las tablas, podemos hallar la altura total. Por ejemplo, aquí el área entonces, del canal es 4,41, el peralte es 9, el espesor es 2,85, el ancho es 2,485, el espesor es 0,413. Y bueno, aquí están las inercias, ¿no? Tanto del eje Y, igual de la viga. En este caso el peralte es 3. Bueno, vamos a hallar primero D1, que es el peralte, en este caso la altura del peralte, sobre 2 más el espesor, y le restamos el 0,586, que es esto de aquí, es desde la altura de acá del canal hasta la altura acá del peralte. Nos va a dar 10,229. Y también hallamos D2, que es igual la altura del peralte sobre 2. Acá le sumamos la altura del rectángulo sobre 2. Esto nos va a dar 11,78. Vamos allá al centroide, que en este caso es 16,7, que aquí es el área de la viga. Y lo vamos a multiplicar por 0. ¿Y por qué por 0? Por estar en el mismo centro, 0,0 del centroide. Más el área 4,41, que es el área del canal, multiplicado por D1, menos el área del rectángulo, que es aquí 2,5 por 12, que es 30, acá lo tenemos, multiplicado por D2.
dividido entre las áreas, la suma de las áreas de todos. Esto nos va a dar menos 6.03. Y ya teniendo esto podemos hallar C2. C2 es la mitad del canal del área de la viga, perdón, mitad del área de la viga, le restamos el centroide, que es acá menos 6.03, y le sumamos la altura del rectángulo. Eso nos va a dar 6.99. Y bueno, tenemos acá 6.99 y tenemos la altura total, que está ahora acá 23.8845. Usando el C2 menos la altura total menos el C2, podemos hallar C1. Ya habiendo hallado C1, podemos hallar las inercias. En este caso vamos a hallar la inercia, que es aquí 1.93, que es la inercia, las inercias de todo, tanto de la viga, del canal y también del rectángulo. A esto le vamos a sumar 4.41, que es aquí tenemos, es el área del canal, multiplicado por este 6.126, lo hemos hallado de aquí, que es la diferencia entre el centroide de los Cs y el centroide del D. Por ejemplo, el del D supuestamente está aquí y el del C hemos visto que está aquí. La diferencia de ellos dos en distancia es la que está aquí, 6.126, más 10.229, que es el D1, más 16.7, que lo tenemos por aquí, es el área de la viga, multiplicado por otra vez esa distancia entre los centroides al cuadrado, más el área del rectángulo, por el 6.99, que es el C2, menos 1.25. Este 1.25 es la mitad del área, de la altura del rectángulo al cuadrado. Todo esto nos da 2872.81. Con esto ya podemos hallar el esfuerzo de flexión. En este caso son dos. Es uno aquí arriba y uno acá abajo. El de aquí arriba y el de aquí abajo. En este caso el momento. Este momento vamos a utilizar el momento máximo que veíamos en el diagrama del momento flector. Acá está 11.20. Y vamos a utilizar C1 y C2 entre la inercia que hemos hallado. Aquí ponemos los datos. Este 0.2054 es un convertidor de... Estos datos que están aquí están en pulgadas, los vamos a convertir a metros. Ese es un convertidor y operando nos sale que el esfuerzo de flexión en uno es 3.890.99 y en el 2 es 1.662.98. Con esto vamos a hallar dos cortantes también, uno arriba y uno abajo. Eh, Aquí tenemos 9.91. Empezamos por aquí. Este de aquí es el, el, la fuerza cortante máxima que hayamos en el anterior diagrama. Este acá. Luego lo multiplicamos por el área de la viga por 6.26, que esta es la distancia entre los dos centroides que habíamos hallado. Y este 10.229 está aquí, es el D1. Todo lo restamos entre la inercia multiplicado por el 6.55. Este 6.55 viene de aquí, de acá, que nos da que es el ancho de la viga. Luego lo multiplicamos por el convertidor de hace rato para convertir de pulgadas a metros y todo eso nos da 58.83 kilopascal. Igual lo hacemos con el de abajo, igual la fuerza cortante máxima multiplicado por el área del rectángulo, también abajo está el rectángulo, multiplicado por 6.99, que es el C2 menos 1, y dividido todo entre la inercia multiplicado por el ancho de la viga por el convertidor y nos da 146.57 kilopascales. Con eso concluimos con el ejercicio 1. Bueno, profesor, continuamos con el problema 2. En esta ocasión nos daban tres cubos, los cuales y nos dieron los datos, en este caso las medidas.
y también un módulo de rigidez y el módulo de Poisson, reemplazando con nuestros datos las medidas que nos dieron de los cubos. En este caso, para empezar a resolver el problema, hallamos sus coordenadas, menos 1.01 por coma 0, menos 0.24, en este caso es la suma de esto, entre la mitad de esto. Igualmente para los demás cubos, el segundo cubo, el tercer cubo. De aquí de nuestro diagrama podemos sacar que hay cuatro fuerzas, una que va para arriba y las otras que van para abajo. Y como el sistema está en equilibrio, podemos decir que F1 más F2 más F3 menos P es igual a 0. P en este caso son 40 kilonewtons, significa que las tres fuerzas son iguales a 40 kilonewtons. Resolviendo estas coordenadas de aquí, podemos sacar dos ecuaciones más. En este caso sería de acá 0.24 por F1 más 0.75 por F2 más 0.55 F3 menos 40 y es igual a 0 y la segunda también. Para que luego reemplacemos en esta fórmula de aquí. Aquí vamos a reemplazar F1, F2 y F3 porque las tres ecuaciones son iguales. Y de aquí podemos despejar F2. La cosa es despejar uno de los Fs para poder utilizarlos en esta primera ecuación. Entonces todo lo vamos a despejar en función de la fuerza 2. Estos datos de aquí, el 0.48, el 0.67, los encontramos de sus respectivos cubos, sus respectivas medidas coordenadas. Y lo que queremos hallar es las fuerzas de aquí. El E se va en todos, porque como son iguales, lo, este, lo borramos. Con esto podemos despejar y decir que F1 es igual a F2 por 0.48 multiplicado por 0.67 y multiplicado por la rigidez 0.85, dividido entre 0.53 por 0.67 y dividido entre la ecuación de rigidez, la constante de rigidez. Igual para F3 podemos decir lo mismo y despejando en F2 para que luego podamos reemplazar todo en la primera ecuación. F1, que sería esto, F2 y F3 expresado en la función 2, que sería esto, en la fuerza 2, y todo igualado a 40. Con esto tenemos que la fuerza 2 es 19.52. Y luego después de esto reemplazamos en F1 para hallar F1 y para hallar F3, hallando así cada uno de ellos. Y para esto reemplazamos para poder hallar X y Y, que era lo que queríamos hallar en las ecuaciones que obtuvimos de las coordenadas. Entonces aquí reemplazamos F1, F2 y F3 y nos queda Y, que es 0.6768. Y también aquí en la segunda ecuación reemplazamos F1, F2 y F3 y nos da la siguiente ecuación. X es menos 1.06034. Con eso concluiría el ejercicio 2. Bueno, profesor, ahora vamos a resolver el problema número 3. En este caso tenemos dos bloques, uno de aluminio y otro de concreto, y una que es inamovible, realizado por una carga P, una fuerza. En este caso tenemos nuestros datos, que es el módulo de rigidez del concreto, también su módulo de Poisson, el módulo de rigidez del aluminio y el módulo de Poisson también. Y se mueven a través de una deformación que es 0.0 con mi código 837 pulgadas. En este caso hallamos la deformación geométrica por corte del material. En este caso, nosotros tenemos la relación entre el módulo de elasticidad, el de rigidez y el de Poisson para obtener el módulo de elasticidad, lo cual es igual al esfuerzo entre deformación. El módulo de elasticidad que vamos a encontrar aquí. En este caso reemplazamos, ¿no? Porque tenemos ya la rigidez y el de Poisson. Nos da 210 por 2 por 2 por 1.25. En esto nos da 525 gigapascales. Esto es nuestro módulo de elasticidad. Este módulo de elasticidad se reemplaza en esfuerzo por corte entre deformación por corte, que esto es igual a P, que es nuestra fuerza, entre H, que es la altura de esta cara
del bloque, por D, que es la altura del bloque, pero por la cara de aquí. Esto nos da que la deformación del concreto es P entre 525 por H y por D. Igual para el aluminio, que ya tenemos los datos, que es 270. Y aquí reemplazamos el módulo de Poisson, que es 0.3. Esto nos da 161. Reemplazamos de igual manera deformación por cortes de P entre 161 por H por D. Y en la B tenemos el esfuerzo según la ley de Hooke, el módulo del esfuerzo por corte. En este caso queremos este esfuerzo y corte del material. Entonces, eh, por corte es igual a la razón entre la carga aplicada entre el área y la deformación por corte y entre la altura de la sección transversal. En este caso tenemos P, que es la fuerza entre el área, entre la deformación, que es 0.01837, entre el D, que es la altura de esta cara de la sección transversal. Tenemos P por D entre A por 0.01837, ese es el esfuerzo de deformación por corte del material.